Buenas, nosotros les presentaremos nuestro taller, el cual hablaremos sobre el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, TDAH, junto a Adolfo Céspedes, Catalina Montesinos y yo, Bárbara Correa. Para contextualizar nuestro taller, el cual va dirigido a los padres de Lucas. Lucas tiene 7 años, vive junto a ambos padres, Marta y Javier. Lucas asiste al Colegio Instituto Presidente Errázuriz, en el cual actualmente está cursando segundo básico. El colegio cuenta con el programa de integración escolar. Las dificultades que se le presentan a Lucas dentro de este contexto escolar es que no permanece sentado durante la hora de clase, suele levantarse y moverse en el aula sin motivo aparente, tiene dificultades para prestar atención durante las actividades académicas, lo cual está afectando su rendimiento escolar y a menudo interrumpe a los demás y habla fuera del turno durante las clases. Bueno, para contextualizar un poco sobre la situación de salud en la cual se presenta nuestro usuario, podríamos decir que el trastorno de déficit atencional con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo más común en la infancia, el cual puede mantenerse en la adolescencia y en la vida adulta. Aquí su prevalencia en la población escolar es aproximadamente del 10,3%. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, se nos habla de que deben existir diferentes criterios para confirmar el estado de este trastorno o su diagnóstico. Primero, que se debe presentar la continuidad de este trastorno desde la infancia hasta la vida adulta y que se deben presentar los síntomas antes de los 12 años, los cuales serían inatención, hiperactividad e impulsividad durante la realización de sus actividades de la vida diaria. La inatención se presentaría como la dificultad para mantener la atención en tareas, para organizar tareas, para seguir instrucciones, en donde parece que se distrae fácilmente o es olvidadizo. La hiperactividad se presenta como movimientos excesivos de manos y pies, en donde se le dificulta permanecer quieto o sentado, se le es difícil jugar o participar en actividades de forma tranquila, habla en exceso, etc. Y la impulsividad se ve como el actuar sin pensar, que responde precipitadamente o habla en momentos poco oportunos, que interrumpe a los demás, interrumpe los juegos, pierde con facilidad la paciencia, además de que se le dificulta perder durante estos juegos. A través de la historia se han presentado diversos casos de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, donde los científicos lo catalogaron primeramente como un defecto de control moral en 1902. Después, al haber más información sobre este trastorno, los científicos lo catalogaron como trastorno hiperkinético impulsivo o síndrome del niño hiperactivo en 1960, el cual se presentaba en niños que parecían necesitar estar en constante movimiento. Desde ese momento, los especialistas comenzaron a hablar de niños hiperkinéticos, aunque aún había muy poca información que respaldara esta teoría. Desde 1980, los especialistas consideraron que este comportamiento en los niños y en los adultos impactaba negativamente en su vida cotidiana, por lo que surgió la necesidad de entregar apoyos para mejorar la calidad de vida de las personas. A esto lo llamaron trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad, en donde se pudieron visualizar signos con dificultad en la atención, pero no siempre existiendo la hiperactividad o inquietud en conjunto. Hace un par de años atrás aún se consideraba esta teoría, la cual se dividía en subtipos, los cuales serían la presentación combinada, que presenta tanto criterios de inatención e hiperactividad e impulsividad, la predominante con falta de atención, el cual se presentaba más el criterio de la inatención, pero no el de la hiperactividad. Y por otro lado está la presentación predominante hiperactiva o impulsiva, el cual se presentaba hiperactividad, pero no inatención. En el año 2013 se modificó nuevamente la descripción de este trastorno desde el neurodesarrollo, donde se empezaría a conocer, según el DSM-5, como trastorno por déficit atencional con hiperactividad, el cual ya no hablaba de los subtipos, sino como uno solo, ya que se puede dar predominancia tanto en dificultad de la atención, inquietud e impulsividad. Aquí existieron diferentes teorías, como por ejemplo la heredabilidad o los factores genéticos, los cuales atribuían el cómo y el por qué se producía este trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Aquí se nos hablaba de que la heredabilidad era del 80% y los factores genéticos contribuían al 76% de nuestros casos. Aquí existía un gen que se veía afectado con mayor frecuencia por las mutaciones en personas que presentaban este trastorno por déficit atencional y otros como por ejemplo un trastorno del espectro autista, el cual es llamado gen MAP1A. Este está involucrado en la formación de la estructura física de las células nerviosas. También se hablaba de que existía una disfunción del sistema dopaminérgico, el cual se producía una alteración de los receptores y transportadores de dopamina y noradrenalina. Esto sucede en la corteza prefrontal, ganglios basales y cerebelo, en donde las funciones ejecutivas comienzan a fallar, como por ejemplo la atención, planificación y organización de una acción, memoria de trabajo, fluidez verbal, flexibilidad cognitiva o control de interferencias. Estas estructuras se caracterizan por ser más pequeñas y asimétricas en niños con este trastorno. Además, se nos habla de que existen factores psicosociales y ambientales que podrían interferir para que surja este trastorno o para que se desarrolle con más facilidad,
como por ejemplo la crianza temprana empobrecida, circunstancias de la vida adversas, disfunciones familiares las cuales van a producir más cortisol en el cerebro del niño, lo cual producirá una conducta impulsiva, que éste esté en constante estado de alerta. Y los factores ambientales serían la exposición del feto al cigarro y drogas, la prematurez o también la exposición al plomo y zinc durante el periodo embrionario. El impacto a nivel ocupacional en Lucas, tenemos actividades de la vida diaria, educación, juego, participación social, ocio y tiempo libre. Pero ¿qué sabemos acerca de estas ocupaciones? Nosotros vamos a contextualizarles estas ocupaciones, se las vamos a describir según el marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional, dominio y proceso, es decir, agota las siglas en inglés. Vamos a partir describiendo actividades de la vida diaria, las cuales nos dice que son actividades orientadas al cuidado del propio cuerpo y complementadas de forma rutinaria. En el caso de Lucas, sabemos que tiene desorganización en sus rutinas diarias, olvidos y problemas en la gestión del tiempo. Continuando con educación, que nos dice que son actividades necesarias para aprender y participar en el entorno educativo. En Lucas presenta dificultades para seguir instrucciones, mantener la atención en clases, complementar tareas o problemas de organización. También tenemos juego y ocio, que la OTA nos dice que el juego son actividades lúdicas, intrínsecamente motivadas, controladas internamente y elegidas libremente y que pueden incluir la suspensión de la realidad. Junto con el ocio, el cual dice que son actividades no obligatorias, que está intrínsecamente motivado y se realiza durante un tiempo discrecional, es decir, tiempo no dedicado a ocupaciones obligatorias, como por ejemplo el trabajo o el sueño. En el caso de Lucas, mantiene dificultades para participar en juegos organizados, problemas con la tolerancia a la frustración y la espera. También tenemos la participación social, la cual es importante ya que nos habla que son actividades que impliquen una interacción social con otros, incluidos familiares, amigos, compañeros y miembros de la comunidad y que apoyen la interdependencia social. Nosotros sabemos que Lucas mantiene problemas para mantener amistades, interpretar señales sociales y controlar impulsos. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Es por lo que le comentábamos anteriormente, que esto se da en distintos contextos, tanto en el hogar como en la escuela. Javier está presentando inatención, impulsividad y hiperactividad en sus actividades, los cuales influyen de manera negativa en el desempeño de sus ocupaciones. A continuación, hablaremos sobre estrategias que se pueden utilizar con el niño. En este caso hablaremos sobre estrategias que se pueden utilizar en el contexto del hogar, en donde encontramos la estructura y la rutina, en donde busca establecer horarios consistentes para las actividades de la vida diaria. También se pueden utilizar listas y recordatorios con uso de listas de verificación y recordatorios visuales para las tareas, como por ejemplo utilizar algún calendario. También se buscará hacer un ambiente organizado, ya que crearemos un espacio específico para donde el niño pueda estudiar y realizar tareas sin distracción. También estaremos reforzando positivamente el comportamiento de él y los logros, aunque sean muy pequeños. También buscaremos la división de tareas, ya que al ser larga o compleja, podemos así evitar cierto tipo de frustraciones en nuestros niños. Y a su vez buscaremos, acompañando todas estas estrategias, es importante el tiempo de descanso, ya que sabemos que la atención se ve disminuida y queremos incorporar pausas regulares para ayudar y mantener la concentración y evitar el agotamiento. En el contexto escolar, también buscaremos colaboración con el personal educativo, manteniendo una comunicación abierta con los maestros y los personales de la escuela, además de buscar adaptaciones y modificaciones, solicitándola en la sala de clase, por ejemplo, como por ejemplo un tiempo extra para completar tareas o exámenes, o quizá incluso el uso de banda elástica en las sillas para regular. También se buscarán los apoyos extra de extraescolar, considerando las tutorías o programas de apoyo académico. A todo esto es importante que desarrollemos juntos un mundo con menos prejuicios, con más amor, más empatía y más inclusión. Y eso sería nuestra charla. Muchas gracias por su atención.